Este, prender aquí la carrera. Ahora sí, se me había olvidado conectar esta cosa. Espero que ahora sí ya me escuchen. Dice que siempre que me levanto más temprano es cuando se me hace más tarde aquí en la transmisión. No sé por qué. ¿Por qué pasa eso? Cuando me levanto a la hora, todo está bien, pero cuando ya me levanto más temprano, se me hace más tarde aquí. ¿Será que me confío? Me confío a que es temprano y hago más tiempo. Bueno, Dios le bendiga, hermana Esther Hernández. ¿Qué tal de vacaciones por allá donde anda? Espero y esté disfrutando sus hermosas vacaciones ahí en ese hermoso lugar que él nos presume en las fotos. Pero qué bueno, ¿verdad? Que se pudo dar este tiempito para poder descansar unos días. Entonces, pues gracias Señor, ¿verdad? Que nos da esos momentos de relax, esos momentos de salir un tiempito ¿cómo se dice? De lo rutinario y pueda usted, y podamos descansar, porque a veces también la rutina cansa. Entonces, qué bueno que Dios nos da ese tiempito también para descansar unos momentos y poder estar, ya después al 100, poder estar al 100 allá en nuestro trabajo o en nuestros hogares. Entonces, pues qué bueno que podemos estar hoy aquí. Y Claudia, ¿eres tú, Claudia? Dios te bendiga. Quería ver quién era la primera que me había saludado. Dios te bendiga, Claudia. Buenos días. Yomar Díaz, bendiciones. Dios te bendiga, Yomar. Qué bueno que ya están aquí. Nayeli Mendoza. No tiene sonido, hermana. Ya creo que ya ahora sí, ¿verdad? Es que sí, se me había olvidado. Siempre se me olvida cosita, no sé por qué se me olvida pero bueno, creo que ya. Gracias, Nayeli. Gracias por esas observaciones y bueno, espero y que Jacob ya esté ahí recuperándose. Entonces, pues gracias, Señor, hermanos, que podemos estar aquí para compartir la palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga, hermana. Librados Amarripa, Dios te bendiga. Buenos días. Buenos días, qué bueno que ya estamos aquí. Creo que hoy acomodé un poquito mal el celular, porque fíjese, pues por andar a la carrera, no sé por qué, está saliendo acá donde tengo todos mis predicaciones, están ahí al ladito, ahí donde usted ve ese mueble que siempre lo tapaba, pero dije, ay, ya no lo voy a tapar, y es lo que se ve ahí en la orillita, es donde están todas las predicaciones. Entonces, que necesito tenerlas a la mano, pero qué bueno, que ya estamos aquí. Dice Lurri Calle, la Iglesia Cristiana Aposento Alto Radio Minuto defiende y apoya a los políticos delincuentes, corruptos, que si Cristo estuviera presente, le pusiera fin al asunto. Ojo pendiente y punto. Pues sí, pues es obvio, pero mire que en los tiempos del Antiguo Testamento también había reyes así, reyes que hacían todo conforme a la voluntad de Dios, a los ojos de Dios, y había reyes que no hacían la voluntad de Dios, pero la palabra de Dios dice que Dios pone y Dios quita. Entonces, todo está escrito y todo se tiene que cumplir. El propósito de Dios era que cada rey enseñara los mandamientos de Dios, que enseñaran al pueblo a amar a Dios sobre todas las cosas. Unos sí lo hicieron, otros no lo hicieron, pero a pesar de que no hacían la voluntad de Dios, Dios no los quitaba. O sea, a Saúl lo quitó hasta su tiempo, mientras se preparaba a David, pero por eso va a ser el milenio, porque cuando estemos en los 1000 años, ahí es donde Jesucristo va a gobernar, desde Jerusalén va a gobernar, va a reinar, y es cuando se van a cumplir los mandamientos, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios, nos va a enseñar, les va a poner la muestra a todo, ¿verdad? Cómo se debe de gobernar un pueblo y cómo se debe de enseñar a un pueblo. Entonces, va a venir Jesucristo a reinar y a gobernar, y desde ahí, pues, creo que nos va a enseñar a todos, porque dice que todas las naciones irán a Sión, y ahí dejarán, ¿verdad? Sus riquezas, dice así la palabra de Dios. Entonces,
estamos en un mundo caído, mi hermano, en un mundo de pecado, pero dice, no te alarmes, todo está escrito, todo se tiene que cumplir. Entonces, cuando se vaya a cumplir la palabra de Dios, Dios va a poner a esa persona que se necesita para que se cumpla la palabra de Dios. Entonces, solamente nosotros debemos de darle gracias a Dios. Y dice el apóstol Pablo, pues el que crea está firme, mire que no caiga. Entonces, solamente guardarnos y darle gracias a Dios, porque mire que cuando había mucho problema en Egipto de Faraón, lo que a mí me gusta en la palabra de Dios y lo que debe confortarnos a nosotros es que dice, pero al pueblo de Israel no le pasaba, pero al pueblo de Israel no le tocaba. Había una plaga, pero al pueblo de Israel no llegaba la plaga. Había tinieblas, pero en el pueblo de Israel había luz. Entonces, eso nos habla de la protección y del cuidado de nuestro Dios para los hijos de Dios. Entonces, pase lo que pase en este mundo, el que confíe en Dios y tenga su confianza en Él, no nos va a pasar nada. Si nosotros cumplimos las leyes, va a pasar solamente lo que Dios permita que tenga que suceder. Entonces, estamos en una tierra caída, ¿verdad? Contaminada por el pecado. Anhelamos nuestra redención, anhelamos que Cristo venga y establezca su reino para así ser gobernados por los mandamientos de Dios, que aún así, ¿verdad? Dice que en el milenio, aún así, muchos se van a rebelar en contra de nuestro Dios, pero cuando ya estemos en la eternidad, yo creo que vamos a descansar de todo esto. Solamente, pues, sí, Dios nos guarde, ¿verdad? Estamos en contra de todo, pero todo está escrito, mi hermano. Todo está escrito. Entonces, hubo reyes que hicieron la voluntad de Dios, y hizo lo recto ante los ojos de Dios, y otros reyes que dice, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, pero bueno, nosotros por eso, gracias a Dios, que nosotros están los mandamientos, ¿verdad? En nosotros están esos mandamientos por los cuales nosotros nos regimos. Nosotros, los hijos de Dios, nos regimos por los mandamientos de Dios y bueno, estemos donde estemos, siempre nos vamos a regir por los mandamientos de nuestro Dios y respetar a nuestras autoridades. ¿Cómo? Pues no haciendo mal, ¿verdad? Tratando de hacer el bien a nuestro prójimo. Entonces, pues gracias, hermano, gracias por su comentario. Y bueno, no nos debe de asustar nada de lo que está pasando. Antes dice la palabra de Dios que cuando vean que sucedan todas estas cosas, ergíos, o sea, ánimo, ponte fuerte, porque nuestra redención está cerca. Entonces, todo lo que está sucediendo es para eso. Es para eso. ¿Para qué? Para que la iglesia esté ya preparadita, para que vea que ya estamos de salida, que esto se va, dice ahí la palabra de Dios, y el pecado aumentará. Entonces dice, pero más va, dice, cuando sobreabundó el pecado, mucho más sobreabundó la gracia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber, hay perdón, hasta el día de hoy hay perdón para todo aquel que se arrepienta y quiera venir a nuestro Señor Jesucristo. Hay perdón hasta el día de hoy. Entonces, la palabra de Dios dice, oren por sus autoridades, oren por los que están puestos allí. Entonces, pues vamos a orar, que cambien. Pues si es la voluntad de Dios y son los planes de Dios, va a estar quien Dios necesite que esté. Entonces, una vez comentó un hermano, dijo, bueno, pero que Dios no puede detener al diablo si es todopoderoso. Sí, sí lo puede detener. De hecho, el diablo también está bajo la autoridad de Dios, pero nos tiene que enseñar a nosotros, tiene que haber bien y tiene que haber mal para que nosotros tomemos decisiones. Tiene que haber blanco, tiene que haber negro para que nosotros tomemos decisiones, libre albedrío. Entonces, si Dios detuviera al diablo, entonces, ¿cuál fue la voluntad que yo hice? O sea, ¿qué decidí yo? Si Dios lo hizo todo. Entonces, las decisiones son de nosotros. En nosotros solamente, dice la palabra de Dios, oren por sus autoridades, oren. Entonces, respeten y obedezcan a sus autoridades. Entonces, pues obedecerlas en el sentido de no andar haciendo males, ¿verdad? Allá afuera, sino respetando y amando a nuestros prójimos. Entonces, pues hay que orar solamente para que Dios nos mantenga firmes y estemos ya con nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
Pues gracias, Señor, hermanos, porque todo se está cumpliendo. Todo se está cumpliendo, por eso dice, no tengas miedo, no tengas miedo, he aquí yo vengo pronto, entonces, pues vamos a estar preparados, listos para estar con nuestro Señor Jesucristo en las nubes, ya muy prontito hay que estar ya listos para estar con nuestro Señor. Buenos días, bendiciones. Ay, gracias, hermana. Oh, qué bueno que están tomando café allí. Qué bueno, un fuerte abrazo y saludos a mi primo. Y qué bueno, qué mejor, ¿verdad? Que tomando café y escuchando la palabra de nuestro Dios es lo mejor que podemos empezar nuestro día. Sí, podemos empezarlo tomando un café con Dios, como quien dice, ¿verdad? Escuchando la palabra de Dios. Saludos, prima, y espero que todo esté bien. Y qué gusto, ¿verdad? Poderles tener aquí y que podamos compartir la palabra de nuestro Dios y aprender, ¿verdad? Gracias por sus comentarios. Muchas veces sus comentarios nos ayudan a, a, a ampliar a veces el tema o aclarar algo que se entendió mal o que yo dije mal, porque pues somos humanos y todos nos equivocamos. Entonces, yo creo que es bien importante que usted y yo siempre estemos estudiando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder aprender unos a los otros. Entonces, pues gracias, Señor, y gracias por sus comentarios. Y bueno, hemos estado hablando de este Salmo 91, que es algo precioso. Es un salmo, dice, que nos invita a confiar en Dios. Y precisamente en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, que está pasando, ¿verdad? Pero que, vuelvo a repetir, todo está escrito. No tenemos por qué tener miedo, sino que dice que hay una corona para aquellos que aman la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo anhelo y deseo ya, ¿verdad? Ya dice, y la iglesia dice, ven, ¿verdad? Y el Espíritu dice, ven. ¿Por qué? Porque vemos cómo el pecado se ha multiplicado, cómo la maldad está a la orden del día, y nuestro anhelo es ya salir de esta tierra, porque ya no podemos a veces vivir en ella, ya no podemos movernos, ¿verdad? Aquí por todo lo que está sucediendo, pero bueno, vamos a confiar en que nuestro Dios dice, yo te guardaré, yo siempre te voy a guardar. Dice, escóndete un poquito, pueblo mío, mientras pasa mi indignación. Entonces, pues gracias, Señor, hermanos, gracias, Señor. ¿Que un día va a tener castigo todo esto? Sí va a tener castigo. Ahí en Apocalipsis dice, vengan todas las aves del cielo y coman carnes de reyes y de la gente poderosa. Entonces, va a haber en su momento, sí, todo tiene su tiempo, todo tiene su castigo. Entonces, va a llegar el día en que todo esto termine y Dios ponga orden. Dios ponga orden en todo lo que esté pasando, lo que esté sucediendo. Entonces, por lo pronto nosotros pues vamos a darle gracias a nuestro Dios. Entonces, pues estamos hablando aquí el Salmo 91 de eso, de la confianza, que debemos de confiar en nuestro Dios, debemos de confiar en todo lo que esté sucediendo, pero que dice, Él va a cuidar de ti. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará a tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre.
Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Habíamos comentado que dicen que este salmo probablemente lo escribió Moisés cuando fueron todas aquellas plagas, todas aquellas enfermedades o aquellas pestilencias que estaban en Egipto, y cómo Dios guardó al pueblo de Israel de aquel malvado faraón, ¿verdad? Que era, se lo vuelvo a repetir, está ahí en Ezequiel donde dice que faraón significa dragón. Eso es lo que significa. Déjeme a ver si me sale aquí la cita para dársela más exacto, pero así dice que faraón es dragón. Entonces, vamos a ver si nos sale aquí la cita. Entonces, estaba gobernado por el mal allí en Egipto. Entonces, pues nosotros solamente nos corresponde, aquí dice, dice Ezequiel 29:3, dice, habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón. Así dice ahí en Ezequiel, que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Entonces, dice, hijo de hombre, Ezequiel 32:2, hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile, al leoncillo de naciones, eres semejante y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Entonces, y allá en Apocalipsis 12:3 dice, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba a dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, le estoy dando las citas de lo que significa Faraón, que es el sistema mundial, hermanos. Es el sistema mundial que hoy en día se está moviendo, pero que un día tiene su fin. Todo tiene su fin. Un día Dios va a dar juicio a todo, va a llegar el juicio a la tierra. Y ese día, ese sistema mundial, ese que está dominando hoy en día, va a ser lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Amar a Dios sobre todas las cosas, servirle a Dios, buscar el hacer su voluntad, cumplir sus mandamientos. Dijo el Señor Jesucristo, estos 10 mandamientos te los pongo en 2. Dice, ama a tu Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante al primero, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, gracias al Señor, hermanos, por ello, y por lo cual es lo que se está moviendo el día de hoy. Entonces, pero este salmo nos dice, y le estaba diciendo que se escribió, tal vez lo escribió Moisés, en ese tiempo en el cual Faraón los tenía bajo el dominio, los tenía de esclavos, se tenía que hacer lo que él decía, porque él se creía Dios. Faraón creía que él era Dios y que él estaba gobernando toda la tierra. De hecho, si usted ve allá en la tentación, allá en Lucas capítulo 4, de la tentación de nuestro Señor Jesucristo, le dice, todos los reinos de la tierra te los doy, porque me han sido dados, fíjese bien. Entonces, estaba dando lo que no es de él, pero así le dijo al Señor Jesús, adórame y te voy a dar todos los reinos de la tierra. Y en nuestro Señor, obvio que lo venció con la misma palabra, le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, dando a entender, tú lo estás haciendo con permiso de Dios, pero no es que sea todo tuyo. ¿Por qué? Porque el Salmo 24:1 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. Entonces, Dios es un supremo arquitecto, que todo antes de la fundación del mundo, él todo lo planeó, hizo todos sus planes y luego lo ejecutó
todo lo que estaba en su corazón lo ejecutó, que es lo que ahora nosotros vemos el día de hoy. Entonces, pues gracias Señor, ¿verdad? Que Moisés les pudo dar tal vez este salmo, es una oración que el pueblo de Israel usa, fíjese bien, usa en tiempos de angustia, en tiempos de persecución, en tiempos donde sienten, ¿verdad?, que los quieren dominar. Ellos usan este salmo como de confianza, como que dice, tú estarás conmigo, tú me guardarás, tú me librarás del lazo del cazador. Y le está hablando de una confianza puesta en su Dios. Y qué bonito es, ¿verdad?, que ¿cómo le podría decir? Los judíos genuinos, no aceptan a ningún otro Dios que no sea Jehová de los ejércitos. Por eso ellos no aceptaron a Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Isaías dice, oye Israel, Jehová uno es. A él solo servirás, dice, y no aceptarás a ninguno que venga otro en su lugar, que diga que en él hay salvación o que te salve, algo así dice en Isaías. Entonces, por eso los verdaderos judíos no aceptan a ningún Dios, sino solamente a Jehová. Entonces, este salmo, son oraciones que ellos le hacen a Dios y le recuerdan, tú eres mi protector, tú le dijiste a nuestro padre Abraham, yo seré tu escudo, y tienen esa cúpula de hierro, ¿verdad?, que detecta todo aquello que se levanta en contra de Israel, lo detectan y lo destruyen. Igual nosotros como hijos de Dios tenemos esa cúpula, esa cubierta, ese escudo de parte de nuestro Dios que nos advierte cuando el enemigo lanza una saeta, que es lo que estamos hablando, cuando se lanza una maldición, cuando estamos en peligro de que el enemigo tome parte, porque decíamos, si estamos fuera de la cobertura de Dios, si estamos fuera de los parámetros de Dios, si estamos fuera de la voluntad de Dios, si estamos fuera del propósito de Dios, corremos peligro. Se le dijo a Caín, ¿verdad?, cuando pecó, el pecado está a la puerta, o sea, saliendo de mi protección, estás al acecho del enemigo, pero confía, dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Confiad, yo he vencido al mundo, o sea, y si Cristo está en nosotros, nos va a ayudar a confiar y a vencer o a pagar, como dice en Efesios, a pagar todo dardo del enemigo, todo aquello que se levanta en contra de nosotros, porque desde el momento que abrimos nuestros ojos, desde ese momento empiezan todos los dardos a ser lanzados. Un día, decíamos en programas pasados, un día nos vamos a dar cuenta de todo lo que nos protegió Dios, de todo lo que nos detuvo Dios, de todo, de cuando alguna vez nos pasó algo y no salimos por algo que sucedió. Un día va a decir Dios, yo hice que eso sucediera para poderte detener porque corrías peligro. Un día se nos va a ser revelado todo, todo. Y nos vamos a dar cuenta que en realidad nosotros no hicimos nada, que fue Dios quien lo hizo a través de nosotros, que fue el Espíritu Santo quien nos guardó, quien nos guió, quien nos detuvo en algún determinado momento. Entonces, eso es lo que hace nuestro Dios, y por eso este salmo es de confianza. ¿Por qué? Confiar en Dios, estar en comunión con Dios. ¿Para qué? Porque Él me va a avisar lo que ha de suceder. ¿Cómo? Cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra, dice la misma palabra, dice que dijo Dios, le encubriré a Abraham lo que he de hacer. Y no se lo encubrió. Igualmente dice ahí en su palabra, ¿verdad?, que Dios le avisará a sus profetas lo que ha de acontecer, y todo está escrito. Todo lo que va a suceder y todo lo que está sucediendo el día de hoy está escrito, mi hermano. Todo está escrito. Solamente hay que orar unos por otros y esperar, ¿verdad?, nuestra redención, esperar a que Cristo venga y nos saque de este mundo caído. Entonces, es importante que nosotros como el pueblo de Israel clamemos y tomemos este salmo y corramos a ese lugar secreto. Ya sea que estar bajo el abrigo es lugar secreto. Estar dentro de la cobertura de Dios, estar con nuestro Dios, es del modo que Dios nos va a ayudar. Dios te bendiga, Sarita. Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Siempre es un gusto verte aquí con nosotros, y gracias por acompañarnos. Entonces,
Cristo viene pronto, mis amados hermanos, y es importante que nosotros tengamos esa cobertura de parte de nuestro Dios como la tiene Israel, que nosotros en oración, a través de una predicación, a través de un mensaje, a través de un canto, Dios nos anuncia lo que está por venir. Dios nos anuncia lo que va a llegar en su determinación. He estado escuchando hoy últimamente ese canto, ¿verdad? Que dice, se oye un grito, un lamento, mucha gente está llamando, ¿qué ha pasado? Se preguntan. Entonces, Cristo viene pronto y es necesario que ya estemos preparados, ya estemos listos para lo que está por venir. Entonces, solamente dice, no temas. Dios te bendiga, Chayito, buenos días. Dios te bendiga igualmente. Ahí reciban bendiciones de Chayito, ¿verdad? Para todos los que estamos aquí conectados, bienvenida. Así que Cristo viene, mis amados hermanos. Y así como el pueblo de Israel confía en Dios, confían con toda su mente y con todo su corazón y dicen, Dios nos va a librar, entonces ellos están preparados, fíjese bien, aún todavía no se desata la Tercera Guerra Mundial y ellos están preparados. De hecho, estaba escuchando las noticias, ahora que empezó la guerra en Rusia contra Ucrania, y decían que no sé si Ucrania o Rusia, no lo recuerdo bien, pero dice que le estaban pidiendo a Israel que les ayudara y que les diera esa cúpula de hierro, que les diera esos detectores que tienen ellos para poder combatir. Entonces, pero pues el presidente de Ucrania es judío. Entonces, en todo caso, ayudarían a Ucrania, ¿verdad? Pero no conviene, hermanos, decir sus secretos, ¿verdad? De guerra. Entonces, nosotros tenemos ese lugar secreto. Y así como se le avisó a Abraham que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, igual se nos está avisando a nosotros que muy pronto Dios va a destruir todo esto, que muy pronto el juicio de Dios va a llegar y va a terminar con todo, va a limpiar esta tierra que se ha contaminado con tanto pecado, va a purificar la tierra y nos va a dar ese milenio o ese reinado así como debe de ser, conforme a los mandamientos de nuestro Dios. Entonces, estamos hablando de esas saetas que son lanzadas, de esas maldiciones que desde el momento que nosotros nos levantamos, es más, estamos dormidos y el satanismo está trabajando en la noche. El satanismo están haciendo sus ritos y están lanzando sus maldiciones. Más, dice la palabra de Dios, más contra los hijos de Dios. ¿Por qué contra los hijos de Dios? Porque somos los que descubrimos sus planes a través de la palabra de Dios. Porque la gente de afuera que no tiene a Cristo, oiga, si nosotros los cristianos batallamos para leer la palabra de Dios, batallamos para decidir leer la palabra de Dios, imagínense los de afuera. Y póngale que la lean, pero dice la palabra de Dios que sus ojos están cegados para que viendo no entiendan y oyendo no crean. Entonces, no la entienden aunque la lean. Entonces, pero nosotros, dice que ha sido quitado el velo, podemos ver con claridad todo lo que está sucediendo y lo que está por suceder. Ya está, Cristo está a la puerta y muy pronto está por cumplirse ya todo lo que está escrito. Entonces, Dios nos avisa a través de su palabra. Por eso se nos recomienda una y otra vez que leamos la palabra de Dios, pero que también oremos para que sea revelado todo lo que está por venir. Y Dios en la oración nos revela, le vuelvo a repetir, o con algún canto o en alguna predicación, que es la que siempre nos está hablando en la predicación y nos está alertando de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder. ¿Para qué nos alerta Dios? Dice, para que no te sorprenda el día. Me encanta allí en 1 Tesalonicenses donde dice, pero a nosotros los que estamos en la luz, que no estamos en tinieblas, dice, no nos va a sorprender ese día. Fíjese bien, así dice la palabra de Dios, que a nosotros sus hijos, dice, no nos va a sorprender ese día. Muchos dicen, Cristo va a venir como ladrón en la noche. Para los que están en tinieblas, va a venir como ladrón, no se van a dar cuenta. Cuando llegó dice, pero para nosotros,
los que no estamos en tinieblas, sino que estamos en la luz de Cristo, dice, a nosotros no nos debe de sorprender ese día. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de estar preparados, listos, vestidos con toda la armadura de Dios, bien puestos los zapatos del evangelio. Fíjese que cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, iba a ser liberado, les dijo el Señor que hicieron su Pascua, que hicieron esta Pascua que hoy se está celebrando, hicieron su Pascua y les dijo, no se quiten el calzado, duerman con el calzado puesto porque en un momento van a salir. Fíjese bien, pero en esa Pascua, ¿qué pasó? Que pasó la mortandad de los primogénitos. Pasó aquella mortandad donde todo primogénito murió, donde fue derramada la sangre de todo primogénito. Y se les dijo, hagan la Pascua, sacrifiquen ese cordero, pongan la sangre en los marcos de la puerta de las ventanas, para que cuando pase el ángel de Jehová, cuando pase Jehová, porque en realidad quien lo hizo fue Dios, dice, no entre la muerte a ustedes. Para que cuando se vea esa sangre, no entre la muerte a ustedes. Entonces, hoy está muriendo tanto primogénito, ¿cómo le podría decir? Confirmando, ¿cómo se puede decir? Las leyes, poniendo leyes que van en contra de nuestro Dios, dice, de esos derramadores de sangre inocente. Entonces, afirmando o estando de acuerdo con todas esas leyes. Pero si ve Dios la sangre de Jesucristo en nosotros, por eso dice, no te sobrevendrá ningún mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué? Porque se tiene que ver la sangre de Jesucristo en nosotros. Aún mismo Ezequiel dice, y enviaré, y a los que les vean la señal en su frente, no les pasará nada. Y aún el mismo Apocalipsis dice, y envié los 4 ángeles a los 4 extremos de la tierra para buscar los sellados. Entonces, cuando se vea la sangre de Jesucristo en nosotros, dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Entonces, ¿qué tan importante es que yo esté bien con Dios, que yo esté en comunión con Dios, para que todo lo que pase, Dios nos guarde de todo lo que está por venir? Y si nos llegare a pasar algo, fíjese bien, dice, Dios dio permiso. Todas las cosas nos ayudan a bien. O sea, es para fortalecernos. Muchas de las veces las pruebas son para mostrarnos que a veces no estamos tan maduros como creíamos, que no hemos nacido de nuevo como creíamos, que nuestra fe no está tan firme como creíamos. Para eso son las pruebas, para que nosotros miremos qué hay que enderezar, qué hay que quitar, qué hay que agregar. Para eso son todas las pruebas que vienen a nuestra vida. Es un examen para nosotros mismos. Dices, para probar lo que hay en tu corazón y para que veas. ¿Para qué? Para que estemos ya listos, hermanos. Ya debemos de estar listos, esperando a Cristo. La trompeta se está sonando una y otra vez. Cristo ya viene, el esposo ya viene, el esposo ya viene. Las señales se están cumpliendo. Todo se está cumpliendo, dice, y cuando escuches todas estas cosas, fíjese bien, dice ahí en Mateo 24, aún no es el fin, es el principio, aún no es el fin. ¿Por qué? Porque la tribulación es la buena, el juicio de Dios contra las naciones es en la gran tribulación. Entonces, pero dice, yo te guardaré del día de la prueba que ha de venir, por cuanto has guardado mi palabra. La paciencia, has tenido paciencia y has guardado mi palabra. ¿Qué es paciencia, hermanos? Que no nos cansamos de esperar a nuestro Señor Jesucristo, que no nos cansamos de limpiarnos continuamente, que no nos cansamos de estarnos examinando. Está en 1 Corintios capítulo 11, donde dice, examínense. Entonces, en estos días, ¿verdad? Que se celebra la Santa Cena, muchas iglesias la celebraron anoche, es para examinarnos y ver si hay algún pecado en nosotros, ver si estoy haciendo algo incorrecto ante los ojos de Dios y limpiarme y pedirle a Dios que quite o agregar lo que nos falta a nuestra vida para estar
preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para eso son todas estas cosas que usted y yo debemos de estar ya listos y debemos de estar preparados, porque Maranata, Cristo viene pronto. Entonces, Dios nos avisa y estas plagas que puse allí, estábamos hablando de la lengua, ¿verdad? Que con la lengua maldecimos, con la lengua maldecimos y bendecimos. Con la lengua, dice, en la palabra hay vida y en la palabra hay muerte. Depende de cómo yo hable la palabra, de qué diga yo, qué le desee yo a mi prójimo, qué le desee yo a mis hijos. Por eso decimos el programa pasado, bendecid y no maldigáis. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de estar bendiciendo. Dios se encargará. Si nos hacen algo, dice, yo soy quien y ¿cómo dice? No tomen la venganza ustedes mismos, yo mismo tomaré venganza. Entonces, cuídense nada más de orar por los que os ultrajan y os maltratan. Entonces, ¿por qué? Porque Dios se hace cargo, hermanos, de todo aquello que se levanta en contra de nosotros. Dios se hace cargo de ello. Yo tengo que confiar que Dios se hace cargo de él, o de ello, dijo David, líbrame de mis enemigos. Guárdame de aquellos que se han levantado contra mí, dice ahí un salmo, ¿verdad? Están contra mí como perros, ¿verdad? Rodeándome. Entonces dice, pero yo sé que tú eres mi escudo, yo sé que tú me librarás. Dice, este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que confiar que cuando yo oro, que cuando yo clamo a Dios, Dios me responde. Dios tiene cuidado de mí. Dios me protege, pero es bien importante cómo hablo yo y qué es lo que digo yo. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de la lengua, que decíamos, el Señor nos dice en la Escritura que no salga ninguna palabra corrompida, ya lo hablamos. Con la lengua podemos destruir todo lo que hemos construido. Con una palabra se puede destruir toda una vida. Con una palabra se puede destruir todo un hogar. Con una palabra se puede destruir a un hijo. Con una palabra se le puede quitar la vida a alguien porque dicen, ejecútalo, hazlo, mátalo. Y con una sola palabra se puede acabar con la vida de alguien. Entonces, por eso dice, sean sabios en su manera de hablar. Condúzcanse conforme a hijos, como a hijos de Dios. Os llamo, ¿verdad? Dice que nos conduzcamos como hijos de Dios. Entonces, dice allá en Santiago, que todos nos sabemos, esa cita de Santiago capítulo 3 que dice, hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo, que era lo que hablábamos, ¿verdad? El miércoles. ¿Quién es capaz, dice, de dominar la lengua? Todos aquellos que se dominan a sí mismos. Y nos empieza a decir cómo al caballo se le pone un freno, cómo un timón tan pequeño puede manejar todo un barco grande. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Encomendar mi vida a Dios, dejar que el Espíritu Santo me guíe, decirle a Dios, pon tus palabras en mi boca, sella mis labios cuando tú no quieras que yo hable. Señor mío, que yo pueda bendecir en lugar de maldecir, entregarle todo el control de nuestras vidas a Dios, entregarle todo lo que somos a Él. ¿Para qué? Para que podamos bendecir, hermanos, porque muchas de las veces lanzamos maldiciones aún en contra de nuestros hijos, en un momento de ira, en un momento de enojo, lanzamos contra nuestros hijos maldiciones que a veces decimos, ¿qué pasó? Si yo estaba muy bien, ¿por qué de repente perdí todo? ¿Por qué de repente mi economía se fue para abajo? ¿Por qué de repente me quedé sin empleo? Son maldiciones que muchas de las veces se están lanzando contra los hijos de Dios. ¿Para qué? Decíamos el miércoles, para que reneguemos de la fe, para que dejemos de confiar en Dios. El enemigo quiere que dejemos de confiar en Dios. Se le dijo a Jesús, ahí mismo, ahí en la tentación, le dijo, lánzate, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Fíjese bien,
O sea, como diciendo, a ver si confías en Dios, a ver, lánzate, demuéstrame que confías en Dios. Nosotros debemos de confiar en Dios, hermanos, y no renegar cuando nos llegue a pasar algo, sino examinarnos, porque muchas de las veces nos suceden las cosas porque, vuelvo a repetirle, estoy lejos de Dios. Oro solamente cuando tengo problemas, me acerco a Dios solamente cuando tengo una enfermedad, me acerco a Dios cuando mis hijos tienen alguna enfermedad, cuando mis hijos están en un problema, pero nomás todo está bien y yo me alejo de Dios. Yo no oro más que cuando voy a comer. Muchas de las personas solamente dicen gracias, Señor, por estos alimentos y listo, o gracias, Señor, por este día y listo. Hermanos, vuelvo a repetirle, en la oración se nos revelan muchas cosas que usted y yo debemos de estar al pendiente, que usted y yo debemos de estar alertas, como hay una palabra que habla en Ezequiel, de aquellos que vigilaban, ¿verdad? De aquellos que decía, tú tienes que estar allí al pendiente. Si ves que viene un peligro a mi pueblo, tú le tienes que alertar al pueblo de lo que viene. No recuerdo la palabra que dice allí en Ezequiel. Yo digo centinela, pero no es centinela, es alguien que está velando allí, viendo cuando venga un mal. Entonces, no es mala suerte, como muchos dicen, ¿verdad? Ah, qué mala suerte, mira todo lo que me está sucediendo. Dios le bendiga, Zoraida Cervantes, Dios le bendiga. Nuestra hermana Alma de León, Dios le bendiga, mi hermana. Buen día. Dios te bendiga, Blanquita Hernández. Qué bueno que estás aquí con nosotros, nuestra hermana Lupita Trejo. Dios te bendiga, hermana. Ya te había extrañado, Lupita Trejo, pero qué bueno que estás aquí nuevamente con nosotros. Bendiciones y gracias por estar aquí con nosotros. Saludos hasta allá donde ustedes se encuentran y les envío un fuerte abrazo. Entonces decimos que no siempre, hermanos, a veces decimos, me tocó la mala suerte. Y mucha gente que no tiene a Cristo, ¿qué hace? Pues va y se da una barrida, ¿verdad? O van y le dicen a alguien, oye, alguien me está haciendo mal. Dime quién me está haciendo mal. No, hermanos, examinémonos, porque muchas veces nosotros le abrimos puerta al enemigo y no nos damos cuenta. Muchas veces nos metemos en lugares en los cuales no debemos de andar, pero que allí andamos, en lugares que a veces dice usted, pero yo solamente acompañé, o sea, yo no iba a ir, yo solamente acompañé. No importa, pero es territorio del enemigo. Es territorio del enemigo y muchas de las veces, mire, como allá dice en Judas, ¿verdad? Que se peleó por el cuerpo de Moisés. Dice en Judas, me va a decir usted, ¿y qué capítulo, hermanos? Pues no decimos capítulo porque Judas es una sola hoja. Entonces, ahí dice que se peleaba por el pueblo, por el cuerpo de Moisés. O sea que, ¿por qué? Porque estaba en un territorio. Entonces, se pelea por nuestras almas. Pero Dios dice, pero estate conmigo. ¿Para qué? Para que yo pueda tener autoridad sobre ti. Porque si tú estás en otro territorio del enemigo, fuiste sin que yo te enviara, me desobedeciste y te moviste, pues entonces ahí es donde tiene que entrar el abogado. El abogado que es nuestro Señor Jesucristo. Entrar, ¿verdad? Y empezar a pelear nuestra causa. Si lo hice sin querer, sin meditarlo, si cometí ese error y no me di cuenta, si me descuidé, o sea, porque dice, justificados pues por la fe. O sea, dice, y dice primera de Juan, ¿verdad? Tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Pero hermanos, obvio que se está peleando continuamente. ¿Por qué? Porque dice allí en Job y también en Zacarías, dice, parece que es capítulo 3 o capítulo 6 de Zacarías, donde dice que el diablo día y noche está acusando a los hijos de Dios. También dice en Apocalipsis, día y noche nos está acusando contra nuestro Padre. Míralo dónde anda. Mira, tú lo enviaste, tú no lo enviaste. Mira lo que está haciendo. No está conforme a la palabra. Porque decíamos que el enemigo se sabe la palabra de Dios, se la sabe al revés y al derecho. ¿Para qué? Para acusarnos, hermanos. Tiene que saber las leyes de Dios para podernos acusar. Es el fiscal. Y es el que siempre nos está acusando delante del Padre. Entonces,
No es mala suerte, es que a veces me tengo que examinar si me salí de los parámetros de Dios, si me salí del propósito de Dios y llegó esa maldición que son lanzadas desde que yo me levanto, son dardos lanzados. Decíamos que la saeta es una varilla que se usaba como flecha y en la punta se le ponía veneno, se le ponía fuego en las guerras para poder terminar al enemigo. Entonces el enemigo usa todas esas saetas que aún, fíjese bien, dice la palabra de Dios que nuestros hijos son como saetas puestas en nuestras manos. O sea, ¿qué es una saeta? Una que va a un objetivo. No es lanzada al azar, lleva un objetivo y a la persona que es, o sea, lleva, no está lanzada al azar. Entonces, esas saetas van lanzadas contra los hijos de Dios, pero dice, no te sobrevendrá ningún mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Cuándo? Cuando yo estoy en ese lugar secreto, cuando yo estoy en comunión con Dios, cuando yo me esfuerzo por estar en la voluntad de nuestro Dios. Dice aquí Ezequiel 5:16, hablando de la saeta de hambre, dice, cuando arrojé yo sobre ellos dice aquí, las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré, dice, para destruiros. Entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento de pan. Fíjese bien, está hablando de juicios de Dios, mi hermano. Está hablando, ¿por qué? Porque allí en Ezequiel empieza a hablar, dice, háblale a mi pueblo, aunque es casa rebelde. Dice, les hablarás y no te escucharán porque son casa rebelde. Hoy en día tanto que nos está hablando nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, o Dios a través de su palabra, nos está hablando, estate preparado, ya vengo pronto, limpia, que tu lámpara esté llena de aceite. Llena de aceite quiere decir que estés en comunión con Dios constantemente, que te estés limpiando constantemente, que estés corrigiendo aquello que estás haciendo mal, que quites aquello que tú sabes que te aleja o que tú sabes que le molesta a Dios. Y si yo no lo hago, mi hermano, si yo no lo hago, soy rebelde. O si yo sé que no lo debo de hacer y lo hago, soy rebelde. Y eso es lo que está diciendo allí en Ezequiel, porque casa rebelde son. Les vas a hablar y no te van a escuchar, pero tú háblales, no dejes de hablarle. De hecho, le dice al profeta, haré tu frente como diamante. O sea, ¿para qué? Para que sigas hablando, para que sigas exhortándoles. Porque dice, si tú los ves en pecado y no les dices, sobre ti, vendré sobre ti, su sangre será demandada a ti. Pero si tú viste que estaban en pecado, que estaban haciendo algo incorrecto, y tú les avisaste, y ellos no se retiraron de lo que estaban haciendo mal, sobre ellos, o sea, la sangre es sobre ellos. Entonces, es por eso, mi hermano, que nosotros seguimos predicando la palabra. Muchas veces recuerdo un hermano que dijo, déjelos, hermana, déjelos, usted ya no se preocupe, o sea, si no quieren entender, que no entiendan, hermano, déjelos. Y le decía yo, no, hermano, se les tiene que estar hablando, no, hombre, déjelos. Si se quieren ir al infierno, que se vayan. Pero no, el apóstol Pablo dice, impuesta necesidad me es. ¿Qué quiere decir, mi hermano? Que aunque usted vea que su hijo no entiende, que su esposo no entiende, que no quieren venir a las plantas del Señor, dice, tú síguele hablando, tú síguele hablando. ¿Por qué? Dice, porque el día que él muera, su sangre se da demandada sobre él, no sobre nosotros, que muchas veces Dios nos dice, o la misma palabra nos dice que estamos mal y seguimos. Entonces, fíjese bien, dice que llegará el hambre. Cuando el hambre llegó a Egipto, cuando aquellas plagas terminaron con todos los plantíos en Egipto, cuando aquellas langostas se terminaron todo lo que estaba y llegó el hambre, dice que en el pueblo de Israel había comida, que murieron todos los animales de Egipto, pero en Israel no. Fíjese, viendo la providencia, viendo el cuidado de Dios, dice, y estas cosas se escribieron.
para ejemplo de ustedes. Entonces, ¿para qué? Para ver la protección de Dios, para ver cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos protege y confiar en ese Dios. Cuando llegue el juicio de Dios, mismo Apocalipsis habla de esas langostas que se van a terminar todo. Hermanos, todas estas cosas que están sucediendo están acabando con los plantíos. Se está hablando de que va a haber una escasez de alimentos. Se está hablando una y otra vez, que se van a escasear los alimentos, y al escasearse los alimentos van a aumentar en precio. Mismo Apocalipsis dice que el trigo costará, dice, un día de salario. Eso va a costar, vamos a suponer que 1 kilo de harina va a costar el día el salario de un día, perdón. Entonces, todo está escrito. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como hijo de Dios? Confiar y mantenerme en Él. No correr a la desesperación, no correr como si yo no tuviera un Dios que me guarda, un Dios que me protege, un Dios que alimentó con 2 panes y 5 pececillos. Sí, a 5,000. O sea, que con el lonche de un niño, alimentó a 5,000. Ese mismo Jesús es el mismo de hoy. Es el mismo que te multiplica tus alimentos. Es el mismo que nos enseña a administrar el alimento. Es el mismo, mi hermano, óigalo bien, que nos enseña y nos capacita y prepara nuestro cuerpo para ayunar. ¿Qué es tan importante es que usted y yo estemos practicando el ayuno? ¿Por qué? Para que no entremos en desesperación cuando no vemos alimento, para que no entremos en depresión cuando veo que voy a tener dinero, pero no voy a tener que comprar porque no va a haber alimento. Todo está escrito, pero yo tengo que aprender a confiar en Dios. Mire, hoy nosotros hicimos ese llamado a la iglesia y les dijimos, hermanos, vamos a ayunar el viernes, o sea, hoy. Vamos a ayunar. Y fíjese, en nuestro ayuno le dije, vamos a ayunar para que Dios nos mantenga unidos, para que Dios nos mantenga llenos del Espíritu Santo. Para eso es hoy nuestro ayuno, para que Dios nos mantenga la iglesia unida, porque hermanos, hubo un cambio drástico. En esta pandemia hubo un cambio de mentalidad en la iglesia tremendo, mi hermano, tremendo. Personas que eran asidas a la iglesia, personas que no faltaban a la iglesia, ahora se les hace tan fácil faltar, ahora se les hace tan fácil cambiar el día de culto por un pendiente, por algo personal mío. Cuando antes yo dejaba todo por estar en la iglesia, yo dejaba todo por ir a adorar a mi Dios, hoy lo cambiamos tan fácil. Yo sé que a veces hay necesidad, hay una emergencia y obvio, pero que no esté en mí, hermano. Vamos a suponer que yo desde el lunes yo haga y diga, sí, el martes lo voy a hacer, cuando yo sé que es día de ir a adorar a Dios y decir, sí, el martes yo lo voy a hacer. Sí es día de culto, pero no, sí voy a hacerlo. O sea que yo ya lo premedité, no era ni una emergencia. Se me hace fácil cambiar lo que Dios me da por un plato de lentejas o por algo, una prioridad mía. Entonces, volvamos, por eso una y otra vez nos dice, vuelve a tu primer amor, vuelve a tu primer amor, vuelve a tu primer amor. ¿Qué es primer amor? Cuando dejabas todo por venir a mis pies, cuando dejabas todo por orar, cuando tú salías y le hablabas a todos de mí, les entregabas un folleto, les enviabas una oración. Vuelve a ese lugar, a esos tiempos. Entonces, ¿por qué? Porque si yo quiero que Dios me guarde del hambre o la escasez que está por venir, yo tengo que confiar en Dios. ¿Qué es confiar? Resguardarme ahí, en ese lugar secreto, estar ahí en comunión con Dios. Dijo mismo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Entonces,
Yo tengo que aprender a ser buen administrador, a dejarme enseñar por Dios, hermanos. Muchos dicen, es que yo no puedo ayunar porque yo me mareo. Fíjese que mi cuñada Elisa y Ana, la hija de mi hermana Ludivina, cuando estaban en su embarazo, nosotros teníamos la costumbre de ayunar todos los jueves. Era una costumbre en la iglesia, de ayunar. Y muchas de las veces le decía yo a mi cuñada Elisa, vamos a ayunar, porque ella me acompañaba a la oración y visitábamos. Y ella, así embarazada, ayunaba. Ana, no sé si Ana hizo 21 días de ayuno estando embarazada o ayunó así intermitente, ¿verdad? Salteado, pero ayunó en su embarazo. Entonces, pasa algo, no. ¿Por qué? Porque Dios prepara nuestro cuerpo. Dice dominio propio sobre mi cuerpo. Ten dominio propio. Porque si tú logras dominar tu cuerpo, tú vas a aprender a dominar tu hablar, a hablar sabiamente, a dar palabras sabiamente, palabra para edificar, no para destruir, palabra para animar, no para juzgar y condenar, mi hermano. Entonces, yo tengo que dejarme enseñar por Dios. Empezar como en días pasados, ¿verdad? Me preguntaba una persona, ¿cómo ayuno? Empiécele cenando ligero, no esperando, ya son las 12 y come, esperando que sean las 12 porque yo mañana voy a ayunar. No, cenar temprano, porque si yo ceno temprano y algo muy ligero, al siguiente día yo no voy a tener hambre. Yo no voy a tener hambre. Tratar de no tomar tanta agua porque el agua me va a aislar mi estómago y me va a dar hambre. Entonces es aprender a ayunar hasta las 12 del mediodía. Claro, que no se le va a levantar a las 11 de la mañana y a las 12 del mediodía va a entregar el ayuno. Pues qué tanto fue. Entonces, pero empezar poco a poco, ir aprendiendo a ayunar. ¿Para qué? Para que cuando lleguen esos momentos de escasez, no llegue a usted la desesperación, no llegue a usted la ansiedad, no llegue a usted la depresión, sino que en esos momentos yo aprenda a confiar en Dios. Hubo un tiempo aquí, le estoy hablando de años atrás, que muchas de las veces nos faltó el alimento. Yo abría el refrigerador, no había nada, decía yo, bueno, nos toca ayunar, pero no nos desesperábamos, no renegábamos ni nos quejábamos como el pueblo de Israel cuando dijo, danos de comer. Allá nosotros comíamos, fíjese bien lo que estaban anhelando, allá comíamos ajos, comíamos cebollas, comíamos melones, fíjese lo que dice, lo que estaba diciendo el pueblo de Israel, eran esclavos, mi hermano. Y luego pidieron carne, que porque allá les daban carne, eran esclavos, o sea, no era eso. Pero aún así Dios les dio el alimento en el desierto. Aún así los alimentos, dice que nunca les faltó nada, ni la carne les faltó. Fíjese bien lo que es confiar en Dios, lo que es creer en Dios. ¿Por qué? Porque Moisés confió en Dios y oró por el pueblo que les diera lo que necesitaban, lo que estaban pidiendo, y se los dio, mi hermano. Les dio el alimento, 40 años los alimentó en el desierto, donde no había tiendas, donde no había cosechas, donde no había plantíos. Dios los alimentó. Entonces, cuando sea lanzada esas saetas de hambre, que son juicios de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a darle gracias a Dios, no hemos aprendido a depositarnos en Él. Y esas pruebas, le vuelvo a repetir, Dios las permite para probarnos a nosotros qué tanta fe hay en mí. ¿Fe qué quiere decir? ¿Qué tanta confianza tengo yo en Dios? ¿Qué tanta confianza? Recuerdo de una reflexión, no la recuerdo muy bien, pero yo sé que usted sí la va a recordar, de aquel hombre que se va a escalar una montaña y se le hizo de noche. Y cuando ya estaba casi oscureciendo, él cayó de aquella
de aquella montaña y quedó colgado, ¿verdad? Ahí de su cuerda, válgame la redundancia, quedó ahí. Y empezó a clamar a Dios, ayúdame Dios, ayúdame porque voy a morir aquí, ayúdame. Y dice que le decía a Dios, suéltate. Y él decía, no, voy a morir, si me suelto, voy a morir. Ayúdame Dios, envía quien me salve, envía. Suéltate. Si confías en mí, suéltate. Y dice que este hombre estuvo en gran agonía allí, suspendido allí en el aire, clamando a Dios que enviara quien lo salvara, que enviara quien llegara allí y lo rescatara. Oraba y le clamaba a Dios, y Dios una y otra vez le decía, suéltate, suéltate. Y este hombre nunca se soltó y murió. Murió allí suspendido de esa cuerda. Y dice que cuando le fueron a rescatar, vieron que este hombre estaba a 5 centímetros del piso plano y había una cueva enfrente de él. ¿Qué fue lo que pasó? Que clamaba a Dios, pero no confiaba en Dios. Él quería ver quién fuera a ayudarle. Él quería ver los rescatistas. Él quería escuchar los helicópteros que iban por él. Dios le decía, suéltate, suéltate. Dice que cuando lo encontraron, hermanos, lo encontraron cerca del piso y con una cueva enfrente. Porque a veces oramos, pero no confiamos en Dios. A veces le pedimos, pero queremos ver para creer. Y la palabra de Dios dice que la fe es creer lo que yo no veo. Esa es la sustancia. La fe, lo que yo no veo, pero que creo. Creo lo que dice la palabra de Dios. Creo lo que dice Dios. Y alimentar mi fe. Esas pruebas muchas de las veces son para ver tu fe. A veces también hay hambre de escasez espiritual. ¿Cuántos están muriendo de hambre espiritual? Y está la palabra, pero no la creen. Leen la palabra, pero no la creen, porque el enemigo siembra esa duda, porque el enemigo nos dice que no somos merecedores, porque el enemigo nos dice que pecamos y que por eso estamos así. Por eso dice la palabra de Dios, examínate, pide perdón, lávate en la sangre de Cristo y levántate y actúa. Actuar, hermanos, en lo que Dios nos dice en su palabra. Actuar en lo que Él nos dice. Entonces, si yo oro a Dios, dice, el que se acerque a Dios, crea que le hay. Si yo le estoy orando a Dios, voy a creer que Él me está escuchando. Si yo le pedí a Dios, voy a creer lo que dice su palabra. Porque a veces yo oro, pero si no me dan las cosas como yo las pedí o como yo creo, entonces yo no creo. Dios, hermanos, para probar muchas veces nuestra fe, nos va a dar las cosas de manera, bueno, aquel profeta le habló por medio de una burra. Fíjese bien, o sea, nos va a hablar por cosas que inimaginables, porque en realidad no es aquello lo que va a ser, sino que es lo que yo creo, es la fe. Por eso estos últimos días le he estado repitiendo una y otra vez, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque la gente está perdiendo la confianza en Dios, porque se nos ha facilitado todo, de tal manera que no clamemos a Dios, que a cabo lo tenemos todo. Todo, hermano. Aún, fíjese bien, en el tiempo del anticristo lo van a tener todo. Por eso dice, tú que te has enriquecido, dice, no tengo falta de nada. ¿Por qué? Porque todo es para probar a los hijos de Dios. Todo lo que nos sucede es para probarnos a nosotros. Qué tan maduros estamos, qué tanto confío en ese Dios en el cual proclamo, en el cual alabo, en el cual glorifico su nombre. Qué tanta confianza tengo como para soltarme en los brazos de Él y dejar que Él me alimente espiritualmente y dejar que todo lo que sucede o lo que viene a mi vida, Él lo permite para algo y decirle, enséñame qué es o muéstrame qué es lo que me quieres enseñar en esto que me está pasando, en esto que me está sucediendo. Que casi de las veces, fíjese bien, las pruebas son para la paciencia, para que yo aprenda a esperar en Dios.
para que yo aprenda a confiar en Dios. El número 10 tiene mucho que ver. El número 10 significa prueba para los hijos o para la humanidad, prueba. ¿Por qué? Fueron 10 plagas para derrotar al faraón y mostrarle que había un solo Dios, porque faraón se creía Dios. ¿Y qué hizo Dios? Ir derrotando todo aquello que él se creía fuerte, porque él creía que él era el Dios. Y Dios le demostró que él era el Dios sobre todo. Y le quitó todo lo que lo hacía creerse a él que era Dios. Así que todo está en los planes de Dios. Son 10 mandamientos para probar nuestra obediencia, a ver si aprendemos a obedecer a Dios o no aprendemos a obedecer a Dios. Fíjese bien, qué tan tremendo es nuestro Dios que en todo nos prueba, hermanos. Por eso el 10 es prueba. Fueron 10 días de aquellos hebreos para demostrarle al rey que ellos estaban bien, no contaminándose con la comida del rey. Dice, danos 10 días para mostrar que Dios está con nosotros o para no contaminarse de la comida del rey. Así que el número 10 en la Biblia habla de prueba para nosotros, para el ser humano. ¿Para qué tan capaces somos de obedecer a Dios? ¿Qué tan capaces somos de confiar en Dios? Porque aquellas 10 plagas estaban demostrando a ver si el pueblo de Israel confiaba en ese Dios, el cual les había ido a presentar Moisés, que lo habían oído, pero que no lo conocían, y que Moisés se los estaba mostrando y les dijo, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y eso es lo que nos quiere mostrar a nosotros, el Dios de tu padre Abraham. Yo soy, tú eres mi hijo, yo soy tu padre. Dice ahí en Mateo 6, si Dios alimenta a los pajarillos, ¿qué no te alimentaré a ti? ¿No tendré cuidado de ti? No se preocupen, ¿qué han de comer o qué han de vestir el día de mañana? Cada día trae su propio afán. Solamente aprendamos, hermanos, a estar confiados allí en nuestro Dios. Dice, en ese momento que nos equivocamos, dice, el hambre espiritual comienza cuando no tenemos satisfacción de nada, no tenemos deseos de Dios, de orar y de buscar su presencia. Hablábamos de la hambre espiritual. Cuando yo sé que tengo hambre espiritual, cuando no tengo deseos de orar, cuando no me satisface el estar en la iglesia, cuando voy a la iglesia y me salgo de ahí, me siento vacío porque no sentí la satisfacción, porque no se me habló lo que yo quería oír, porque no se cantó lo que yo quería que cantaran. Bueno, tantas cosas. Cuando yo tengo esa hambre espiritual es cuando no siento el deseo de orar, cuando no siento el deseo de leer la palabra de Dios, cuando no siento el deseo, o sea, no me satisface nada. Yo estoy pasando por esa hambre que el enemigo muchas veces hace que nos alejemos de nuestro Dios. Y dice, en ese momento que nos equivocamos, para llenar nuestro corazón, buscamos fuera de los linderos de Dios y ahí nos atrapa con las saetas de hambre para destruirnos. La otra hambre es física y esto ocurre cuando las finanzas no están bien, falta de trabajo, deudas por doquier y comenzamos a sentirnos mal. Buscamos a Dios, pero parece que no hay respuesta. Comienza a faltar alimento en la casa, no hay dinero para pagar las deudas básicas de un hogar, comienza a fallar las finanzas de la iglesia. La pregunta, ¿qué debo hacer? Número 1, busca la raíz del problema. Número 2, pedir perdón a Dios. Número 3, retirar la saeta que está en la iglesia, en el hogar, en tu vida, en tu trabajo. ¿Qué provocó que eso llegara a mí? ¿Qué provocó que mis finanzas se fueran hacia abajo? ¿Qué provocó que yo perdiera todo lo que estaba en mi hogar? Dice, busca la raíz del problema. No te la pases quejando, no te la pases culpando a Dios. ¿Qué fue lo que yo hice para que esa saeta tuviera poder y llegara a tocar mi economía, a tocar mi vida espiritual?
y examinarnos, hermanos, pedir perdón, Señor, si hice algo que no estaba conforme a tu voluntad, si me metí en un lugar que no era agradable a ti, se me hizo fácil entrar a ese lugar y de ahí recibir todas esas maldiciones porque estaba descuidado espiritualmente, porque había dejado de orar y me llegó esto a mi vida. Perdóname, Señor. Perdóname y ayúdame a volver a ti. Ayúdame y enséñame a confiar en ti y retirar esa saeta que llegó a mi hogar, que llegó a la iglesia, que llegó a mis finanzas. Bien importante, hermano, si usted no siente el deseo de orar, si usted no siente el deseo de leer la palabra de Dios, si a usted no le satisface y no le motiva el estar en la iglesia, esa saeta está en su vida, de esa hambre espiritual, de esa hambre que siente que ora pero no le satisface, lee la Biblia y no entiende, va a la iglesia y no se siente contento. Es tiempo de retirar esa saeta de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestros esposos, esposas, liberarnos y empezar a confiar en Dios y volver a nuestro Dios. Él cuidará de ti y ninguna plaga tocará tu morada. Cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Hay que aprender a confiar en ese Dios que tenemos en nosotros, que le hemos aceptado como nuestro Señor. La pregunta es, ¿qué debo de hacer? Ya se lo voy a volver a repetir. Número 1, busca la raíz del problema. Número 2, pedir perdón a Dios. Y número 3, retirar la saeta que está en la iglesia, en el hogar, en la vida, en el trabajo. ¿Qué fue lo que hizo que se cerraran o decayera tu negocio o decayera tu trabajo, te quedaras sin trabajo? Tus hijos se fueron de la casa o tus hijos se rebelaron en contra tuya. Hay que buscar, siempre todo problema tiene una raíz. Por algo llegó, por algo pasó. Hay que examinarnos y levantarnos y confiar en ese Dios todopoderoso. Amén. Esa es la saeta del hambre. Marcela Gatica, hermana, ya la había extrañado. Qué bueno que está aquí con nosotros tomándose ese delicioso café. Qué bueno, mi hermana. Qué bueno que puede estar aquí con nosotros, igual que nuestra hermana Evelyn. Qué bonito es estar desayunando y escuchando palabra de Dios. Yo así lo hago, hermanos. Yo agarro mi café, pongo una predicación o me pongo a leer la palabra, pero es muy bonito darnos esos momentos de café con nuestro Señor Jesucristo, leyendo su palabra o escuchando su palabra. Es lo mejor para empezar nuestro día. Dios le bendiga, hermana. Reciba un fuerte abrazo. Marcela Gatica dice, es poner la confianza en Dios, como dice el Salmo 94:22. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Exacto. Qué bonito salmo, hermana. Muy cierto. Salmo 94:22. Poner nuestra confianza en Él. Blanquita Hernández dice, a veces es la desobediencia. Oh, sí, mi hermana. Muchas de las veces es la desobediencia, porque somos necios y testarudos, porque a veces pensamos que es el hermano quien nos está diciendo, que es el esposo que nos está diciendo, que es la esposa quien nos está diciendo, que es el predicador quien nos está diciendo, y no queremos obedecer porque vemos al ser humano. Cuando si leyéramos la palabra de Dios, sabríamos que es Dios quien nos está diciendo todas las cosas. Entonces, oiga, si lo que nos está diciendo nos va a ayudar para bien, pues hay que hacerlo. Pues, en fin, el beneficiado somos nosotros. Si yo obedezco a Dios, quien me beneficio soy yo. Si yo no voy a tal lugar, yo a veces le digo, ay, qué bueno que Dios no me permitió ir a tal parte. Hubiera gastado mucho dinero porque cada salida es un gastadero tremendo. Entonces, muchas de las veces Dios nos guarda en casa, ¿verdad? Para no andar gastando o viendo cosas que dice que son codiciables a los ojos, ¿verdad? Y andamos ahí a veces haciendo compras que no necesitamos, pero pues andábamos allá y vimos. Entonces, muchas de las veces eso es así. Dice Ludi, pido oración por mi cuñada Perla, se siente perturbada, preocupada por una necesidad que tiene. Oh, sí, anoche estuve platicando con ella. Sí, anoche estuve orando
por Perla, estuve orando por ella, porque hay mucha perturbación, el enemigo se ha encargado de estarles molestando y de estarles haciendo mal. Y anoche estuve orando por ella, pero ahorita vamos a orar nuevamente por ella. Anda de fiesta con Jesús, dice. Anda de fiesta con Jesús. Amén. Así es, hermanos. Entonces, muy importante. ¿A quién anda de fiesta con Jesús, mi hermana? O estamos de fiesta con Jesús. Entonces dice, estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir y todos reunidos a la mesa. Es Cristo quien va a servir. Entonces, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos enseñe a confiar en Él. Aún vea yo el problema aquí, aún vea que ya está casi por llegar a mí, confiar, no se mueva, no le va a pasar nada. Dice, podrán caer 1000 y 10,000, pero a ti no van a llegar. No van a llegar si Dios no lo permite. Y si llegó estando yo bajo la cobertura de Dios, bajo la dirección de Dios, y llegó, es que me va a enseñar a ser más fuerte y me va a enseñar a confiar en Dios. ¿Cree en Dios? ¿Tiene confianza en Dios? Suéltese, suéltese. Dice aquí, el refugio es nuestra roca. Refúgiese en Cristo. Que hay un hermoso canto que a mí me gusta mucho ahí del himnario Triunfo y Gloria, que dice, es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me guarda de peligro, de prueba, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los males se detienen, la ola reposó, parece que sí, en Cristo fijo el ancla, confiando en Él. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Es Cristo, mi hermano. No es solamente cantarlo, es de creerlo con todo nuestro corazón y confiar que Él tiene cuidado de nosotros. Dice, por cuanto ha puesto su confianza en mí o por cuanto ha puesto su amor en mí, yo también le libraré y yo estaré contigo en el día de la angustia. ¿Crees esto? Se le dijo a aquella persona, ¿crees esto? Entonces, si creemos en esto, vamos a confiar en nuestro Dios. Amén. Y vamos a creer en su palabra. Dios le bendiga, mi hermana. Así Dios bendiga a nuestra hermana Perla. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar por esta petición que está delante de nuestro Dios. Anoche también estuve orando por la hija de Claudia. Por la hija de Claudia estuve orando por Daniel Gaitán, quien también nos pidieron que oráramos. También oro por los que me escriben ahí en el WhatsApp de la iglesia. También oro por esas peticiones que nos piden ahí. Entonces anoche estuve orando, ¿verdad? Por todas estas peticiones, pero vamos a orar. Nunca es de más estar orando y gracias Señor, ¿verdad? Por nuestra hermana Evelyn y por mi primo Gerardo, que pueden estar en casita disfrutando de un café juntos en armonía, es lo más bonito y qué bueno que están bien y pueden aún disfrutar de uno del otro. Así que vamos a orar en esta hora. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza, porque nos invitas a que confiemos en ti, a que no permitamos que llegue la preocupación, la desesperación a nosotros, sino que confiemos en ti, que confiemos que tú tienes cuidado de nosotros, que tú como buen padre dices, no te voy a desamparar, no te voy a abandonar, no te voy a dejar, siempre voy a estar contigo. Señor, que creamos en esa palabra y que la atesoremos en nuestro corazón y que no permitamos que la desesperación llegue a nosotros, sino que aprendamos a confiar en ti, que aprendamos a esperar en ti, que tú tienes cuidado de nosotros, porque a veces tú permites todas esas cosas, mi Dios, porque descuidamos la oración, porque cuando todo está bien, nos olvidamos de doblar nuestra rodilla, nos olvidamos de darte gracias, Señor, por lo que tú nos estás dando o para que nos ayudes a perseverar en ti.
Dejamos la oración porque creemos que la oración es solamente para cuando yo tengo problemas, para cuando yo tengo alguna enfermedad, para cuando yo tengo alguna necesidad. Y mi Dios, la oración debe de ser de continuo. Tu palabra dice, orad sin cesar y den gracias por todo y en todo, porque esa es la voluntad del Padre. Señor mío, que aprendamos a confiar en ti, que nos soltemos en ti, que Señor nos abandonemos en tus brazos y que confiemos que tú tienes cuidado de nosotros, porque dices, si cuido a las aves, conté más ustedes que son mis hijos, no les daré lo que necesitan. Vamos a creer, Señor, que tú vas a cuidar de nosotros y que no va a pasar nada que tú no permitas. Te pedimos en esta hora por nuestra hermana Perla. Señor, reprendemos todo espíritu de perturbación. Reprendemos todo espíritu, Señor, que quiera robarle la paz, que quiera, Señor mío, robarle esa confianza que ella ha depositado en ti. Reprendemos todo mal, Señor, todo mal que se ha levantado en contra de su hogar, en contra de su familia. En el nombre de Jesús de Nazaret, apagamos todo dardo del enemigo que la está perturbando continuamente, porque dice tu palabra que esos dardos se apagan con fe, Señor. La fe es la que apaga todo dardo. La fe es la confianza en ti, mi Dios. Guarda a mi hermana Perla, guarda a sus hijos, hazte cargo de su esposo, mi Dios amado. Padre, que ellos se depositen en ti, confíen en ti, mi Dios. Aleja toda maldición que haya sido lanzada en contra de su familia y de sus hijos. Envía tus ángeles, Señor, a que acampen alrededor de su hogar, alrededor de sus hijos, alrededor de ella, alrededor de su esposo. Padre, toma esta situación en tus manos, mi Dios, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento repose en la vida de nuestra hermana Perla, en sus hijos. Hazla una mujer sabia y entendida, que ella corra siempre a ti, que ella corra siempre a ti, Señor. Y Padre, tú venciste al enemigo y él está vencido, y tú nos has dado poder y autoridad. Reprendemos, Señor, y deshacemos toda obra del diablo que se ha levantado en contra del hogar de nuestra hermana. Señor, deshacemos toda obra del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret y te damos gracias porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor mío, que mi hermana aprenda a confiar en ti, aprenda a depositarse en ti, aprenda a poner a sus hijos en ti, a su esposo, Señor, a ponerlo en tus manos para que tú hagas lo que se tenga que hacer, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Te seguimos pidiendo por el hijo de nuestra hermana Marta, por la hija de nuestra hermana Claudia, que tú hagas un milagro en sus vidas, que tú los liberes, Señor, a nuestro hermano Daniel Gaitán, que tú los liberes, Padre, de esos espíritus que los tienen atados, que los tienen esclavizados, mi Dios. Rompe toda cadena, rompe toda atadura en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, mi Dios, y tráelos a ti. Arrebátale esas almas al enemigo, mi Dios. Arrebátaselas, Padre, en el nombre de Jesús y vuélvelas a ti. Te alabamos en esta hora y te damos gracias. Si tienen alguna petición, mis hermanos, si tienen, Señor, te pido que tú se las concedas conforme a tu voluntad. Si hay alguna enfermedad, enviamos palabra de sanidad a sus vidas. Enviamos palabra de sanidad, porque tu palabra dice, tú llevaste nuestras enfermedades y tú sufriste nuestros dolores y en tu llaga hemos sido curados. Y tú en la cruz del Calvario dijiste, hecho está, tu sanidad está hecha. Tu problema está resuelto, la maldición ha sido quitada. Vamos a creer en tu palabra y vamos a creer en ti, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Padre, si alguien necesita un milagro,
que tome su milagro en esta hora, porque tú eres aún el mismo Dios, tú sigues haciendo milagros, tú sigues levantando al paralítico, tú le sigues dando vida a los muertos, oh Dios, aquellos que están muertos espiritualmente, tú puedes levantarles y restaurarles y traerles a ti, mi Dios. Padre, que creamos en ese Dios de milagros y que tomemos ese milagro con todo nuestro corazón y que actuemos en fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Si mis hermanos tienen planes para el día de hoy, te pido que tú les des gracia y sabiduría para que los lleven a cabo y puedan terminar con bien su día, dándote gracias porque tú nos has guardado de todo mal, de todo peligro hasta el día de hoy. Padre mío, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea siempre en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dice Javier Mosquera, amén, bendiciones. Pido oración de protección por mi familia y por mí me hace guerra espiritual. Sigan orando por mis hijas. Claro que sí, mi hermana. Vamos a estar orando por cada una de ustedes. Ya oramos, pero nuestra hermana Jader, Padre, te pedimos por nuestra hermana Jader, por nuestra hermana Blanquita, hazte cargo de sus familias, Señor. Derribamos toda fortaleza del enemigo, derribamos todo aquello que se levante en contra de sus familias, oh Dios. Padre, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento quede de la vida de nuestra hermana Jade, de nuestra hermana Blanquita, de su familia, de sus hijos. Señor, que volvamos a ti, que volvamos a ti, que volvamos a confiar en ti, que el que pide creyendo lo va a recibir. Señor, que mi hermana Jade crea, Padre, crea que esto que ha pedido va a ser hecho en su familia, va a ser hecho en su hogar. Y Señor, que tú tienes protección y tienes cuidado de nosotros. Por fe lo creemos. Ponemos en tus manos los hijos de nuestra hermana Blanquita y la familia de nuestra hermana Jade, confiando que tú cuidas de nosotros. Te alabamos en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Hoy es viernes, ¿verdad? En el cual casi todas las iglesias estamos ahí reunidos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque allí fueron redimidos nuestros pecados y allí en su muerte y su resurrección está la victoria en Cristo. Cuídense mucho, Dios les bendiga, que tengan un excelente día. Bye.